Tras finalizar las exposiciones del primer Tribunal de Ciencias Sociales y Humanidades, pasamos con el segundo, que comenzará con la exposición de Inés Guirao Alegría, cuyo trabajo se titula Cultura clásica en la Catedral de Murcia durante el Renacimiento, iconografía e inscripciones, tutorizado por Concepción Vicente Baño. Buenos días, mi nombre es Inés Guirao Alegría y con el permiso del Tribunal empezaré a exponer mi trabajo sobre la cultura clásica en la Catedral de Murcia durante el Renacimiento. Empezaré con la introducción, objetivo y metodología usado en el trabajo y finalizaré con los resultados y conclusiones obtenidos. El objeto de nuestra investigación ha sido la Santa Iglesia Catedral de Santa María, más conocida por todos como Catedral de Murcia. Esta se empezó a construir el 22 de enero de 1394, en el casco antiguo de la ciudad, más concretamente en la Plaza Cardenal Belluga. Pero esta, antes de ser catedral, fue la mezquita mayor de la ciudad. Pero cuando Jaime I conquistó Murcia, esta se convirtió en Iglesia Mayor de Santa María. Pero no fue hasta que la sede episcopal se trasladó desde Cartagena a Murcia que la Iglesia Mayor se convirtió en catedral. Durante el Renacimiento, en la Catedral de Murcia, se hicieron diversas obras, así nos muestra su arquitectura e iconografía. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Europa durante los siglos XV y XVI, en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Una de sus características principales es el redescubrimiento y la admiración por la cultura clásica grecolatina. Todos los elementos estudiados en el trabajo se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tendríamos a los seres híbridos mitológicos. En la catedral encontramos grifos, sátiros, arpías, hipocampos, gorgonas, esfinges y mantícores. Estos seres son a los que se enfrentaban los héroes de la mitología para demostrar su parte divina. Y por otro lado tendríamos a los personajes y dioses mitológicos. En la Catedral de Murcia encontramos a Dioniso, Orfeo, a las Sibilas y las Musas. También encontramos diversas inscripciones. Estas son muy importantes ya que representan y dejan constancia de personas y sucesos importantes. En el Renacimiento era habitual el uso del latín, ya que era la lengua culta del momento. Por todo lo que acabamos de comentar, el objetivo principal de nuestra investigación ha sido el estudio de los elementos de la cultura clásica grecolatina introducidos en la Catedral de Murcia durante el Renacimiento, así como comparar dichos elementos con sus fuentes clásicas correspondientes, valorar las razones por las cuales se incluyeron y su ubicación en la catedral. También documentar las inscripciones renacentistas encontradas y, por último, reivindicar la importancia de la cultura clásica. La investigación se ha basado en la búsqueda bibliográfica y lectura de diferentes artículos, libros y monografías que abordaban aspectos relacionados con la temática de nuestra investigación. Estos fueron muy importantes ya que nos ayudaron a ubicar dónde se encuentran todos los elementos estudiados. De dichos elementos se realizó una tarea fotográfica para el uso y recopilación en el trabajo. El 12 de julio de 2022 fuimos a la catedral e hicimos las fotografías in situ. Cuando ya las teníamos todas hechas, empezamos a compararlas con sus fuentes clásicas correspondientes. Esto lo hicimos para conocer la simbología de la cultura clásica en la catedral. Luego, para las inscripciones, hicimos unas fichas con su traducción, estado y una descripción general de estas. También con las fotografías realizamos una representación 3D del sarcófago de las musas. Elegimos esta pieza por ser de origen clásico. La representación 3D es uno de los mejores métodos que tenemos en la actualidad para difundir el patrimonio. Esta en concreto la hicimos con el programa PhotoScan. En esta aplicación tuvimos que subir todas las fotografías tomadas de diversos ángulos para hacer una representación 360 grados. A pesar de todo, no hemos podido realizar ningún vídeo, ya que uno de sus lados está a escasos centímetros de la pared y no podía ser fotografiado. Y por último, tras documentar y examinar todos los elementos, hicimos una propuesta de unidad didáctica, con la intención de divulgar la cultura clásica. Tras comparar todos los elementos hemos llegado a los siguientes resultados.
Pero antes de empezar a comentarlo, decir que para poder ubicarlo hemos creado estos planos en los que hemos marcado todos los elementos encontrados. Empezaré con los resultados obtenidos de la iconografía. Esta se encuentra tanto en el exterior como en el interior de la catedral. Por eso, en el plano hemos marcado de color verde la que está en el exterior y de color naranja la que está en el interior. Empezaré por los resultados obtenidos en el exterior. En la puerta de las cadenas encontramos dos esfinges que rodean un busto. Este está aún sin identificar, aunque hay quien dice que podría tratarse de Antonio de Nebrija. Las esfinges eran unas criaturas con cabeza de mujer y cuerpo de leona, y con alas de pájaro, que simbolizaban la mala suerte y la destrucción. Al estar representada en una de las puertas de acceso al templo, creemos que tiene una simbología de protectora, ya que haría referencia a la esfinge que protegía la ciudad de Tebas del mito de Edipo. Continuamos por la torre. Esta está dividida en 4 cuerpos, aunque los únicos renacentistas son los 2 primeros. En el primer cuerpo están ubicadas las gorgonas y en el segundo las mantícoras. Las gorgonas eran 3 hermanas monstruosas que representaban el mal, por lo que al estar ubicada a la vista de todos en la torre, hace referencia al perdón del cristianismo. Las mantícoras eran unos animales híbridos, mitad escorpión, mitad león, con alas, que están representados aquí para la vigilancia y protección del templo. También hacen referencia a la actitud de penitencia que una persona ha de tener cuando entra al templo. Por último, en la fachada de la capilla de Gil Rodríguez de Junterón encontramos unos grifos. Estos son unos seres mitológicos, mitad león, mitad águila, que están aquí representados para la protección de la capilla y del busto del Papa Julio II. Ya en el interior encontramos en esta misma capilla, en su bóveda, unos hipocampos. Estos son unos seres híbridos, mitad caballo, mitad pez, que simbolizan la guía del camino del cristianismo. Luego encontramos unos sátiros. Estos son unas criaturas mitad hombre y mitad macho cabrío que representan los excesos y las lujurias mundanas. Y por último encontramos unos grifos. Estos, como hemos dicho antes, son los protectores de la capilla. En sus laterales encontramos a 12 mujeres que corresponden a las 12 sibiles. En la mitología romana, estas eran una especie de profetisas que daban a conocer los oráculos de Apolo. Una tradición cristiana afirma que éstas predijeron la llegada del cristianismo. En la capilla del bautismo encontramos una pila bautismal en la que hay representadas unas arpíes. Estas son unas mujeres, mitad mujer, mitad pájaro, que representan los vicios, las maldades y los infiernos. Por lo que al estar representada en una pila bautismal, que su uso es para el sacramento del bautismo, hacen referencia a las cosas o actos que una persona, si se quiere convertir cristiana, debe evitar. En el Museo Catedralicio encontramos 2 sarcófagos romanos del siglo III después de Cristo. El primero pertenecía a Gil Rodríguez de Junterón y el segundo a don Alonso de Guevara. Estos 2 hombres, como buenos humanistas, quisieron enterrarse en estos sarcófagos para divulgar la cultura clásica, porque tenían ese interés por ello. En ambos sarcófagos encontramos representadas a las musas. Estas eran unas diosas inspiradoras de la música, de la arte y de la ciencia. También en el de Guevara encontramos en un segundo plano representado a Platón, Sócrates, Hesíodo, Homero y Pitágoras. En la portada de la sacristía encontramos representado un grifo. Este está aquí ubicado para la protección de los vasos sagrados que se guardan en la sacristía. Y por último, en la portada de la antesacristía encontramos unos sátiros con unas antorchas. Esto nos hace creer que el fuego de las antorchas quema y purifica los excesos y las lujurias que estos representan. También encontramos un busto que hace referencia a Orfeo.
Este está representado aquí por la similitud que tiene con Jesucristo, ya que ambos han bajado y subido del infierno. Orfeo bajó al infierno por su amada Eurídice. En la puerta creemos que hemos encontrado una arpía, aunque no hemos encontrado ningún tipo de referencia a esta. Continuemos con las inscripciones. Estas también están tanto en el exterior como en el interior de la catedral, por lo que en el plano hemos marcado de color azul la exterior y la otra en lila, que están en el interior. Empezaré por la que se encuentra en su exterior. Esta hace referencia a la fecha de inicio de construcción y a los diferentes monarcas, obispos y papas que estaban ejerciendo en ese momento. Esta es una de las que mejores se conserva y, como vemos, tiene la típica epigrafía capital romano, que es todas las letras mayúsculas y seguidas. Ya en el interior encontramos en la sacristía una inscripción que recorre sus 4 paredes. Esta habla de la importancia que tienen que los que portan los vasos sagrados, es decir, los sacerdotes, se encuentren limpios, de una manera metafórica para decir que se encuentren en gracia de Dios sin pecados. En la capilla de Gil Rodríguez de Junterón encontramos 14 inscripciones. 12 corresponden a las sibilas, una a San Juan Bautista y otra al profeta Isaías. Y por último encontramos en el sarcófago romano de Gil Rodríguez de Junterón 2 inscripciones, una en su tapa y otra en su interior. Para finalizar, podemos concluir que la cultura clásica sí llegó a la Catedral de Murcia durante el Renacimiento. Los diferentes eclesiásticos y personalidades, como Gil Rodríguez de Junterón, que estuvieron en Italia, el flujo de ideas proveniente de Italia y, finalmente, la llegada de determinados artistas italianos, como Jacobo y Francisco Florentino, y de artistas españoles que habían ido a Italia a formarse, hicieron que estas ideas cristalizaran en determinadas obras de arte de la Catedral de Murcia. También, para divulgar la cultura clásica, hemos creado esta propuesta didáctica para estudiantes. Dicha propuesta consta de una presentación de las musas y sus atributos y una actividad para poner en práctica lo aprendido en la presentación. Hemos elegido las musas por hacer referencia a los sarcófagos romanos, a las musas que he representado en los sarcófagos romanos que están en la catedral. Para finalizar, mostraré algunas de las referencias más importantes para nuestra investigación. Aprovecho este momento para agradecer a mi tutora, Concha, que gracias a ella se ha podido llevar a cabo el trabajo. También hacer una mención especial a Francisco José Alegría Ruiz, canónigo de la catedral y director del Museo Catedralicio, que ha sido muy importante para nuestra investigación. Y también agradecer a Jafar por estos 2 años de correcciones y consejos. Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición del tribunal para cualquier pregunta. Muy bien. A ver, ¿no suena? Vale. Muy bien, Inés. Enhorabuena por este trabajo tan minucioso con el que nos has estado deleitando durante un ratito y previamente en la lectura que hemos hecho del mismo, pues cuando los miembros del tribunal lo hemos estado ya leyendo con calma. Yo diría que de lo que más me ha llamado la atención ha sido, como te decía, la minuciosidad, las descripciones, pero además me ha gustado muchísimo cómo has sabido aunar esta parte clásica de estudio con el interés de mostrar una propuesta didáctica, hacerlo a través de unos códigos QR, pensando que evidentemente a nuestro alumnado eso le iba a resultar más atractivo. Entonces, como te decía Inés, la manera que has tenido de unir lo clásico con lo moderno me ha parecido un acierto y te doy la enhorabuena por ello. Gracias. Y sobre todo te agradecemos que nos hayas descubierto la Catedral de Murcia de esta manera tan atractiva. A continuación, si te parece, te voy a hacer una pequeña preguntita, sí, claro, para que tú nos puedas aclarar, ¿vale? En cuanto a la documentación, las inscripciones, ¿te ha resultado difícil documentarte, traducirlo? ¿Cómo has vivido este proceso?
Pues la verdad es que ha sido muy interesante ya tanto como ir y echar las fotos, el poder entrar a la capilla Gil Rodríguez de Junteros que está cerrada, pero gracias a Francisco José nos la pudieron abrir. Algunas de estas, por su estado de conservación, hemos tenido que recurrir a otros trabajos que ya estaban traducidas, pero otras sí que es verdad que hemos sido nosotros los que hemos podido traducirlas. Y gracias, y con Concha, pues claro, ella ha sido la... Sí. ¿Se oye? Sí. Me toca darte la enhorabuena, ante todo. Gracias. Futura historiadora. Espero, pero de verdad, de las que investiguen, aporten, aparte de... Y enhorabuena también a Concha, desde aquí. El trabajo es una maravilla porque trae muchas cosas que parece que no, pero estaban presentes en el Renacimiento, pero si sigues estudiando a lo largo de la historia, están muy presentes. Son base y siguen siendo inspiración, no solo en cuanto al pensamiento, etcétera, etcétera, sino también en el arte. Entonces, es bueno valorar y dar conocimiento y divulgar. Entonces, en esa línea yo quería preguntarte, parece que la cultura clásica es algo que queda así lejano, y repito, no, rotundamente no. ¿Cómo piensas que se podría acercar la cultura clásica a los estudiantes de una manera más, o sea, que tú consideres más atractiva? Pues creo que desde la propuesta que hemos hecho con una actividad didáctica, que es más bien un juego para los estudiantes, creo que sería atractivo también fomentar algunas asignaturas, como la de este año nueva, que es herencia, que se realiza por ordenador, entonces puede ser como más atractivo para los estudiantes. Y también, pues, no sé, con propuestas de excursiones o a lo mejor charlas, que a lo mejor pues es más divertido que si te ponen a soltar así la parrafada en clase. Gracias.